En un mundo saturado por ideas en conflicto con los grandes principios de la palabra de Dios, precisamos de una cosmovisión que mantenga viva la luz de la verdad. Por eso, presentamos Fe y Sociedad, un programa de análisis de temas de actualidad a la luz de la Biblia con los pastores Héctor Delgado y Dauris Contreras. Bienvenidos a esta nueva entrega de su programa Fe y Sociedad. Como siempre, es un inmenso placer enviar un saludo afectuoso a todos los fieles oyentes de Radio Esperanza New York y también a todos aquellos amigos y amigas que nos siguen a través de los diferentes medios sociales. Bienvenido, Pastor Contreras. Gracias, Pastor Delgado. Bienvenido tú también al programa del día de hoy. Damos gracias a Dios por darnos una vez más la oportunidad de estar con ustedes en esta entrega de Fe y Sociedad, esperando que su paz esté con ustedes en esta ocasión. Damos gracias al Señor porque ustedes se conectan y ya le animamos a que por favor puedan compartir con otros la transmisión para que más personas puedan unirse en la participación o en la presentación del programa de hoy. ¿Qué tenemos para hoy, Héctor? Bien, hoy vamos a tratar un tema que de alguna manera está íntimamente conectado con el tema del cambio climático que tratamos la semana pasada. Vamos a tratar en esta ocasión el domingo climático. ¿Qué es el domingo climático? ¿Juega la iglesia cristiana algún papel en este asunto? ¿Tenemos algo de qué preocuparnos respecto al domingo por el clima? ¿Cómo encaja esta nueva temática en los eventos finales? Este es el tema que tenemos para hoy. Es interesante, Héctor. El domingo climático ha traído en algunas personas cierta preocupación, especialmente dentro de la denominación adventista del séptimo día a la cual nosotros pertenecemos. Y algunas personas pues tienen algunas ideas respecto a esto. Y vamos a ver en el desarrollo del tema algunos conceptos y ver cómo esto tiene alguna razón, si hay alguna razón para que haya alguna preocupación o cómo debemos ver todo este asunto. Les animamos a que se mantengan atentos y que puedan ver el desarrollo de este tema, pero la razón por la cual hemos traído el tema del domingo climático es precisamente eso, de que hay algunas preocupaciones de algunas personas de que creen que esto puede traducirse a otra cosa, y vamos a ver cuáles son las ideas expresadas en este programa. Bien, la semana pasada, aunque estuvimos abordando el tema de cambio climático y dimos algunas definiciones, quizás conviene para ir conectando elementos con el nuevo tema de hoy, redefinir nuevamente o expresar nuevamente la definición que dimos. Cuando se habla del cambio climático y todos los temas afines, ¿de qué estamos hablando? Bueno, el cambio climático, ya habíamos dicho, se refiere a esos cambios a largo plazo de las temperaturas y de los patrones climáticos. Estos cambios que nosotros percibimos pueden ser naturales, debido, por ejemplo, a variaciones en la actividad solar o a las erupciones volcánicas grandes. Pero desde el siglo XIX, las actividades humanas, y eso es lo que creen la mayoría de los científicos, esa actividad humana ha sido la principal causa del cambio climático, debido principalmente a la quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas. Naturalmente, es una definición que no cae cómoda a un sector corporativo o empresarial del mundo que está detrás de la producción de todos estos productos. La quema de combustibles fósiles genera emisiones de gases de efecto invernadero que actúan como una manta que envuelve la Tierra, un velo, atrapando el calor del sol y elevando las temperaturas. Como la Tierra es un sistema integrado en el que todo está interconectado, los cambios que se producen en una zona pueden influir positiva o negativamente en otras zonas. De eso hablamos, de cambio climático, y con ello, como ustedes pueden ver, una relación de temas afines. Así es. Tú mencionabas, la otra vez mencionamos sobre algunos de los efectos del cambio climático, y una de las cosas que presentamos en aquella ocasión tenía que ver con el aumento de muchos fenómenos naturales que afectaban. Pero cuando uno estudia más profundamente el tema, se da cuenta, Héctor, que esta cadena no afecta solamente los fenómenos naturales,
sino que también afecta las mismas personas. Y como vamos a ver hoy, por ejemplo, y la pérdida, por ejemplo, de biodiversidad y la pérdida de ciertas especies de animales o la migración de ciertas especies Así es. afecta a un grupo de comunidades que, digamos, dependen de la caza, la pesca, de la agricultura y dependen de los mismos recursos naturales para su subsistencia. Así es. Si estos recursos naturales son afectados, es evidente que esto va a afectar a estas personas, que son un gran número en el mundo. Esto también contribuye a que haya migraciones de personas, y estas migraciones hacen que los países receptores de las migraciones también pueda haber algún estallido o alguna presión, digamos una presión económica en algunos de ellos. El asunto del cambio climático afecta más de lo que nosotros podamos pensar, y no solamente el aspecto de la naturaleza, sino también los mismos seres humanos. Cabe decir, Dauris, que esta ola migratoria que se está produciendo a nivel mundial, hasta hace poco era motivada originalmente por los niveles enormes de pobreza que existían en muchos países o que existen todavía. Sin embargo, más recientemente, y se cree que en un futuro cercano también, el mayor motivo para la emigración de millones de personas va a ser precisamente el cambio climático. Hay zonas que están siendo muy afectadas por calor extremo, por inundaciones, otros fenómenos naturales que están moviendo a personas. Según algunas estimaciones muy recientes, estamos hablando del año 2020-21, los desastres naturales están empujando a 26 millones de personas a la pobreza y provocan pérdidas anuales de 520 mil millones. Ese dato lo da el Banco Mundial. Según otros datos estadísticos, por ejemplo, se ha experimentado un aumento en los desastres de origen climático, y es como se percibe en los récords que se están llevando, incluyendo a los más extremos. De 3.656 eventos de origen climático que ocurrieron en el transcurso de 19 años, desde 1980 y 1999, esa cantidad se elevó a 6.681 en tan solo 9 años, desde el 2000 hasta el 2009. Eso es sin contar todo lo que ha ocurrido de ahí para acá, que si lo sumamos, son de los más agresivos y extremos que se han producido en los últimos tiempos. Ya tú sabes. Y tú mencionabas ahora mismo el asunto de la migración que es causada por la pobreza, pero es precisamente uno de los elementos que influye. O sea, la pobreza se incrementa si el modo de subsistencia de un grupo de personas se ve afectado por el cambio climático. Si por ejemplo, hay un grupo étnico que depende de la agricultura, digamos, o de la pesca, y debido a la erosión de la tierra, debido a la migración de especies y todo eso, especialmente también que son afectadas en el mar, es evidente que esto va a causar más pobreza, lo que a su vez va a causar migración. Al mismo tiempo, esa cadena es una cadena que es como una especie de ciclo. Por tal razón, esto es de mucha importancia. Y lo peor de todo, Dauris, que parecería ser que esta ola de flujo migratorio está sacando lo peor de la gente. Porque Sí. personas que de momento podían ser quietas, o pueblos o comunidades que en ningún momento presentaron ningún prejuicio racial o étnico, ahora mismo están expresando como un resentimiento. Porque sienten que su espacio, su lugar, su nación, su economía, en medio de los problemas que están enfrentando, tienden a asociarlo. También incluso la pérdida de fuentes de trabajo puede ser algo que se refleje a través del flujo migratorio. Tenemos que ser cuidadosos al evaluar todo esto, porque realmente son situaciones que no solo afectan a un grupo de seres humanos, nos están afectando a todo a nivel global. Y pienso que así como hay beneficios globales, también hay desafíos globales que nosotros debemos asumir con entera responsabilidad.
Este cambio climático, Héctor, ha traído algunas catástrofes grandes en estos años. ¿Tú puedes hablarnos un poco de cuáles son algunas de esas catástrofes Bueno, que el hay cambio otros climático ha datos. causado? Sí, claro que sí, gracias. Hay otros datos importantes que debemos tomar en cuenta. Hay regiones del mundo que están siendo más afectadas que otras. Por ejemplo, Ujú. Asia fue la región que sufrió el mayor número de desastres en tiempos recientes. En total, entre el año 2000 y el 2019, ocurrieron 3.068 en Asia solamente, de este Wow. seguido de los 1.756 eventos que ocurrieron en América y los 1.192 que ocurrieron en África. Así que en cuanto a los países afectados a nivel mundial, por ejemplo, China experimentó 577 desastres naturales y en Estados Unidos ocurrieron 467. Estas dos naciones registraron el mayor número, seguido por la India, que experimentó 321, de Filipinas, que experimentó 304, e Indonesia, que experimentó 278. Pero este dato es importante: 8 de los 10 países con mayor cantidad de eventos de desastres precisamente se encuentran en Asia. Así que esta parte es la más afectada de todos. Se estima que en el 2018, por ejemplo, en el incendio llamado Camp Fire de California, los gastos que produjo este incendio ascendió a los 19.000 millones de dólares. Wow. De igual manera, los incendios descontrolados de Australia del 2019 al 2020 tuvieron un costo directo de 23.000 millones de dólares. Y además se calcula que 6 millones de viviendas en Estados Unidos no se consideran asegurables debido al riesgo de incendio. De hecho, aquí hay comunidades enteras que ya no pueden asegurar contra inundaciones o fuego, desastre, otro tipo de desastre, sus viviendas. Así que esta situación evidentemente amerita atención y ya podemos entender quizás por qué este tema del cambio climático ha generado tanto interés, no solo a nivel político, sino también social y a nivel religioso, como veremos más adelante. Así es, Héctor. Aquí, por ejemplo, hemos visto en estos últimos meses, en el año pasado, a principios de este año, los fuegos de California, Héctor. Eso es una cosa, mira, desastrosa. Tú podías ver personas huyendo, ciudades enteras que el fuego las quemó, y las personas huyendo de todos esos fuegos. Algunos dicen que algunos eran provocados. Hubo una empresa de electricidad que fue multada porque uno de esos fuegos, me parece que fue acusada de que ellos fueron los provocadores de uno de ellos. Pero hemos visto todo eso. El último fue en Hawái. ¿Hace qué tiempo de eso? Hace un mes de eso, de ese fuego de Hawái. Aunque claro, aunque dicen que ya eso no tiene que ver con cambio climático, sino con otros experimentos allí. El punto es que todas estas catástrofes y desastres naturales no solamente han afectado el suelo, pero también han afectado vidas. Muchas vidas se han perdido en los tsunamis de Asia, de Japón y otros fenómenos que han resultado en muchas pérdidas de vidas humanas. Fuera de No, lo económico, las vidas humanas que se han perdido eso es algo irreparable. así es. Y no Digo, solo eso, dañan la calidad del aire y a claro, largo plazo claro que se trae sí. problemas de salud también que Ujú, incrementan los gastos. Y hay que admitir que muchos desastres no son provocados de manera natural por el cambio climático. ujú. Pero cuando pensamos que producto del cambio climático tenemos un calor extremo en un área y que por el descuido de un fumador, una colilla de cigarrillo puede iniciar un incendio, Cierto, cierto. o alguien por hacer una maldad o cualquier cosa puede provocar un incendio menor que se convierte en algo descontrolado, Ujú, tenemos una combinación de muchos elementos. Vamos así a ir a es. esta breve pausa y regresamos inmediatamente. Adelante. Estás escuchando Fe y Sociedad, un programa de análisis de temas de actualidad a la luz de la Biblia. Estamos estudiando el domingo climático, pero hemos iniciado haciendo un repaso del tema del cambio climático que estudiamos la semana pasada y que está íntimamente relacionado con lo que estamos estudiando en el programa de hoy.
hemos podido ver cómo estos desastres naturales provocados en ocasiones por manos humanas y en ocasiones por cambios en el medio ambiente, en el clima, que al fin y al cabo muchos y la mayoría de los científicos creen, y así muchas entidades a nivel global están convencidas que al fin y al cabo, sea lo que llamamos algo natural o provocado por la mano humana, todo termina siendo el resultado de la actividad humana sobre la Tierra. Hemos podido ver que estos cambios generan situaciones a largo plazo y que son palpables en grandes áreas del mundo. Y pudimos ver que Asia, de los 10 países que son más afectados en el mundo, 8 de ellos están en Asia. Así que estamos estudiando hoy, el día de hoy, el domingo climático. Héctor, un elemento que hablamos la semana pasada y que tal vez podemos tal vez dar un retoque porque va a sentar las bases para la otra parte que vamos a estar hablando, tiene que ver con los acuerdos. Nosotros mencionamos la semana pasada de al menos unos 13 reuniones que se hicieron desde el año 1972 hasta 2005 e incluso hasta ahora, el 2022 y 21. Diferentes pactos que se han hecho en la comunidad de las Naciones Unidas respecto al cambio climático per se. Hubo un congreso que se hizo, me parece que fue en 2021, denominado el COP26, que tiene que ver fue como el Congreso de las Partes. Fue un congreso que se hizo después de aquel Acuerdo de París, al cual tú mencionabas la semana pasada. Se hizo un acuerdo en París en el 2015 y se presentaron algunas resoluciones para que los países envueltos, las partes envueltas, pudieran comprometerse a hacer algo para poder mitigar los efectos del cambio climático. Esta reunión que se hizo fue como una especie de seguimiento, pero ahora había un compromiso mayor respecto a esto. Y este se hizo fue ¿dónde, Héctor? Fue en Glasgow. Sí, Glasgow del Reino Unido. En el Reino Unido. En esa ciudad se hizo. Este pacto contemplaba reafirmar las metas del Acuerdo de París, que tenían que ver con la reducción de los gases de efecto invernadero, y para hacer eso tenían que comprometerse a reducir el uso de los combustibles fósiles que producen los gases de efecto invernadero que afectan los que ya están en la atmósfera. Estaba estudiando, Héctor, y de los países que estuvieron allí, de 200 países, y hubo algunos, no todos países firmaron, 140 países se comprometieron a alcanzar emisiones cero, por ejemplo, y más de 100 países de la zona que domina la zona boscosa del planeta Tierra, por lo menos que tienen el 85% de la zona boscosa, se comprometieron a detener la deforestación completa para el 2030. Algo que no ha ocurrido, de hecho. No ha ocurrido. Pero lo que me llamó la atención, Héctor, fue el hecho de que en ese pacto Estados Unidos, China y los mayores productores de fabricantes de vehículos no firmaron el pacto. Aunque sí se comprometieron a reducir, ¿verdad?, ese tipo de gases, pero ellos no firmaron el pacto. Incluso esos compromisos no se firman a corto plazo, se firman a largo plazo. Claro. Para ir haciendo las reducciones gradualmente. Y a pesar de que algunas compañías, algunos fabricantes de vehículos que estaban allí presentes también se comprometieron, pero no todos lo hicieron. Por lo menos China, Estados Unidos, Japón, Alemania y Corea del Sur no firmaron ese documento. Y eso nos dice los diferentes intereses, Héctor, que hay. Es cierto, hay un interés para hacer algo contra el cambio climático, pero el costo económico, es muy alto, político es alto, y pues en la sociedad que vivimos es una sociedad
que es capitalista, donde los intereses económicos dominan la discusión del espectro que sea del cual se hable. Es un poco difícil, es un poco cuesta arriba. Es que hay muchos factores que se envuelven, que se mueven en torno a este tema. Comprometerse al 100% con estas iniciativas a favor de mejorar el clima tiene que ver también con detener un movimiento de desarrollo. Uh-huh. Y una nación que está en competencia con otra nación por el predominio económico y geopolítico mundial, no es verdad que va a tomar la decisión de apagar los motores o alguno de los motores que mueven la maquinaria industrial de la nación. Uh-huh. Por esa razón, no siempre es posible obtener una respuesta completa. Sin embargo, a mí me gustaría añadir que esta reunión que estuvo en Glasgow del Reino Unido en el 2021, como ya señalaste, tuvo un apoyo extraordinario porque hablamos de más de 40,000 participantes que se registraron allí, incluidos los 22,274 delegados de partidos, 14,124 observadores y 3,886 representantes de los medios. Durante 2 semanas, el mundo estuvo fascinado con todas las facetas del cambio climático, los aspectos sobre la ciencia, las soluciones, la voluntad política para actuar en las indicaciones claras de acción que allí se concretizaron. Pero lo cierto es que muchas cosas a la larga terminan convirtiéndose en reveses que no permiten que estos acuerdos se realicen. Un noticiero reciente de Europa decía que de la agenda del 2030 que tiene la ONU, que está incluido este elemento del cambio climático, solamente el 15% se ha conseguido y que los demás puntos son utópicos. Por consiguiente, por más idealistas que fueran, quizás para tener una meta elevada por la cual trabajar, al fin y al cabo se han quedado cortos. Y esta situación parece no tener fin. Pero Dauri, dentro de todo ese movimiento político, tiempo antes del 2021, ya teníamos varias iniciativas dentro del mundo cristiano. Y es aquí donde entra de manera directa la temática del domingo climático. Porque el domingo climático no es más que el resultado de una iniciativa ecuménica que procura crear una conciencia dentro de las iglesias cristianas para que también se comprometan con el asunto del clima, en defensa del cambio climático. Incluso están siguiendo casi como fotocopia todas las propuestas de la ONU. Pero en el fondo, también nosotros estamos conscientes que esa necesidad de advertirse, de estar al tanto, de estar preocupado, es genuina. No podemos demonizar las iniciativas de muchas denominaciones, aunque en el fondo uno pueda decir quizás la agenda que se procura es otra, hay que admitir que es un acto de responsabilidad tener, vamos a decirlo de esta manera, como una conciencia ecológica que nos permita a nosotros entender que somos mayordomos de esta creación y que tenemos una responsabilidad ante esa creación. Claro. Y como decíamos la semana pasada, somos mayordomos de la tierra que Dios ha creado y que nos ha dado a nosotros. No para explotarla de forma indiscriminada, sino para cuidarla, como es la intención que Dios, con la cual Dios colocó a Adán en el jardín, para que lo cuidase y lo guardase. Sí. Entonces, en ese contexto, entramos a lo que es esa parte del domingo climático. Nosotros, como cristianos, debemos o no debemos ser pasivos frente a los problemas que afectan a la humanidad. Y a pesar de que tal vez nosotros no podemos resolver todos los problemas que afectan a la humanidad en el ámbito natural, en el ámbito social, y nosotros tenemos una misión, los cristianos tienen una misión de predicar el evangelio a toda criatura, pero en esa predicación el cristiano no está aislado de la misma problemática, porque al final los mismos cristianos son afectados por las cosas que ocurren en el mundo natural. Así. Y como ya nosotros hemos podido ver, Héctor, el asunto del cambio climático es una cadena
que va a afectar otros aspectos de la vida del ser humano. La pobreza, la migración, todos esos son problemas que vienen en cadena y que nosotros como cristianos tenemos una voz que elevar. Y ya que somos responsables, como dijimos, en primer lugar, de nuestra mayordomía, y también somos guarda de nuestro hermano. De modo que necesitamos alzar nuestra voz y hacer algo para que de alguna forma podamos mitigar esto. Sí, sabemos que, como decíamos, el mundo se va a terminar, Cristo vendrá en algún momento, pero mientras eso ocurre, no podemos estar como siervos inútiles, sino que debemos seguir trabajando en la prosecución del método, del propósito para el cual nosotros fuimos creados y para el cual nacimos como cristianos. Cuando dices que nosotros somos guarda de nuestros hermanos, me llegó a la mente la idea de que también somos guarda del medio ambiente. Uh-huh. Porque Dios nos dio el ejercicio de la mayordomía para que nosotros sojuzgáramos o domináramos la creación. Pero lo que ha ocurrido es que nosotros hemos explotado la creación. Uh-huh. Pero también me quedo reflexionando, Dauris, de que en la medida que hablaba me llegó esta otra idea. Y es que aunque nosotros somos guarda de la creación, no podremos liberar a la creación por nuestras propias iniciativas uh-huh. de los problemas que la creación misma está padeciendo. La semana pasada citamos a Romanos, que dice que la creación fue sujetada a esclavitud por causa de aquel que la sujetó. Así que nosotros somos causa de un problema que hay en el mundo. Recordemos que cuando la raza humana en Adán y Eva cometieron el error de independizarse de Dios, eso impactó negativamente en la creación. Así que yo ya soy culpable de los problemas que hay en la creación, pero no soy el que tiene la solución última ni definitiva para liberar a la creación de esos problemas. Aunque nosotros podemos colaborar con el clima, el medio ambiente, por más que hagamos, esa creación que estamos tratando de salvar y de cuidar está afectada por un mal que también mora dentro de nosotros. Claro, claro. Y ese mal no podemos explicar la relación porque yo tomo una decisión moral uh-huh. y eso es moral. Pero ¿por qué la creación de pronto empieza a marchitarse? ¿Por qué las estaciones cambian? ¿Por qué un animal ataca a otro? Y no hay elecciones morales en ese contexto. Las hojas de los árboles empiezan a caer. Pero es evidente que la creación está unida íntimamente a nuestra condición como persona, como criatura. Al caer, la creación cae. Cuando nosotros seamos redimidos, la creación entonces será redimida. Con todo, hay algo que sí podemos hacer y es cuidar hasta donde podemos y debemos lo que Dios ha puesto. Cierto. Desde ese punto de vista, entonces, Héctor, nosotros estamos de acuerdo en que no importa el grupo religioso que se haya unido en favor del medio ambiente, mitigar los efectos del cambio climático. Nosotros como administradores de lo que Dios nos ha dado, en este caso el planeta, podemos compartir ideas comunes con otros grupos religiosos sin que eso afecte nuestras convicciones religiosas. Cuando tiene que ver con algo del bien común, no hay por qué decir no, ya que nosotros también somos responsables delante de Dios de eso que ocurre. Tal vez, Héctor, después de esta pausa, podemos seguir hablando de esa parte del domingo climático. No podemos vivir de las cáscaras de las faltas o errores de los demás. Hablar mal es una maldición doble que recae más pesadamente sobre el que habla que sobre el que oye. El que esparce las semillas de la disensión y la discordia cosecha en su propia alma los frutos mortíferos. El mero hecho de buscar algo malo en otros desarrolla el mal en los que lo buscan. Al espaciarnos en los defectos de los demás, nos transformamos a la imagen de ellos. Por el contrario, mirando a Jesús, hablando de su amor y de la perfección de su carácter, nos transformamos a su imagen, mediante la contemplación del elevado ideal que Él puso ante nosotros. Nos elevaremos a una atmósfera pura y santa,
hasta la presencia de Dios. Cuando permanecemos en ella, brota de nosotros una luz que irradia sobre cuantos se relacionan con nosotros. El Ministerio de Curación, página 389. Estamos estudiando en el programa de hoy el tema del domingo climático y la genuina motivación que entendemos mueve e interpela a estas personas que de diferentes denominaciones religiosas, diferentes iglesias e instituciones están tratando de empujar una iniciativa que esté a favor del medio ambiente. Cuando hablamos del domingo climático, es bueno definir un poquito esto. Claro. Estamos hablando de un legado de una coalición de grupos y organizaciones cristianas de Gran Bretaña y de Irlanda. De pronto tomaron las medidas sobre el clima en un periodo previo al acuerdo del 2021 que se conoce como COP26. El mensaje de la campaña era simple. Las iglesias en Gran Bretaña e Irlanda estaban preparadas para asumir compromisos de acción a favor del clima y le estaban pidiendo al gobierno del Reino Unido que muestre el mismo compromiso y tome medidas decisivas con el acuerdo COP26. Se pidió, por ejemplo, a las iglesias que hicieran 3 cosas. Celebrar una misa centrada en el clima. Segundo, comprometerse a reducir las propias emisiones de gases de efecto invernadero. Y tercero, unirse al llamado común para que el gobierno del Reino Unido tomara ciertas iniciativas. Para concluir esta parte, me gustaría añadir que algunos grupos religiosos que son familiares para nosotros, no voy a mencionar todo, pero de los más principales que estaban detrás de esta iniciativa ecuménica, se consideraron el Ejército de Salvación, la Conferencia de Obispos Católicos de Inglaterra y Gales, la Iglesia Metodista, la Unión Bautista de Gran Bretaña y la Unión Bautista de Gales. Ya podemos entender por qué cuando al principio unas 2,000 y pico de iglesias se comprometieron para celebrar la misa a favor del cambio climático o el domingo climático, posteriormente terminaron más de 5,000 unidas. Había mucha fuerza detrás de este movimiento que dio como resultado esta realidad. Es interesante, Héctor. Ya ha habido un antecedente en relación al domingo y al asunto del cambio climático. En el 2015, el Papa Francisco en su encíclica escribió todo un documento respecto al cambio climático y es interesante. Mientras los estaba leyendo y veo que es una obra magistral de investigación respecto al clima. Es interesante, todos los conceptos que están, todo eso que hemos nosotros hablado en el programa de hoy, en el programa anterior, allí está. Es una recopilación de estudios científicos y todo eso. Y algunas proposiciones que tiene como iglesias. Es una reflexión interesantísima. Le animo a que la lean, si desean. Bien importante. Pero hay algo que me llama la atención, y es que tú sabes que la iglesia, este tipo de temas son temas sociales, ¿verdad que sí? En el caso de la iglesia católica, y sabes que tiene presencia mundial, es la denominación más grande dentro del cristianismo y tal vez la más influyente, ya que pues, sus oficinas principales conforman un estado. Y entonces allí, algunas de las consideraciones que presenta, hay una consideración de tipo religioso. Y en el capítulo 6, el último capítulo de la encíclica, hay una parte que tiene que ver con el domingo. Son como 9 partes que tiene, y una de esas partes se titula Signos sacramentales y el descanso celebrativo. En esa parte, el Papa Francisco declara allí que el domingo tiene una importancia especial. Voy a leer lo que dice él. Dice él, ese día, así como el sábado judío, se ofrece como día de la sanación de las relaciones del ser humano con Dios, consigo mismo,
con los demás y con el mundo. El domingo es el día de la resurrección, el primer día de la nueva creación, cuya primicia es la humanidad resucitada del Señor, garantía de la transfiguración final de toda la realidad creada. Además, ese día anuncia descanso eterno del hombre en Dios. De este modo, la espiritualidad cristiana incorpora el valor del descanso y de la fiesta. El ser humano tiende a reducir el descanso contemplativo al ámbito de lo infecundo o innecesario, olvidando que así se quita la obra que se realiza lo más importante, es decir, su sentido. Y estamos llamados a incluir en nuestro obrar una dimensión receptiva y gratuita, que es algo diferente de un mero no hacer. Así él va expresando, Héctor, la importancia que tiene el descanso dominical para contribuir a lo que tiene que ver con este tema del medio ambiente y del cambio climático. Yo puse una cita que ya teníamos en pantalla mientras tú ibas leyendo porque pasaste por ella. Una partecita final de la página 179 de la encíclica dice que así, de esta manera, el día de descanso, cuyo centro es la Eucaristía, derrama su luz sobre la semana entera y nos motiva a incorporar el cuidado de la naturaleza y de los pobres. Así que magistralmente el pontífice aquí está uniendo el concepto del día de descanso centrado en la Eucaristía, pero también como un elemento que arroja luz sobre la semana completa y conecta con la creación y con un ámbito social, con las personas necesitadas. Sí. Hay que admitir que hay muchas ideas con las que uno no tendría el más mínimo inconveniente. Nuestros problemas terminan ocurriendo cuando de pronto se asocian elementos que tienen pesos reales con ciertas tradiciones anidadas dentro del cristianismo que de pronto no responden más que a eso, a una pura tradición. Eso es así. El asunto del domingo climático, que estas denominaciones que tú mencionaste ahorita y esas iniciativas que ellos tomaron a propósito del COP26 allá en Inglaterra, pues es una buena iniciativa, pero como tú sabes, el movimiento ecuménico, que de hecho sería bueno que algún día estudiáramos, Héctor, o discutiéramos el movimiento ecuménico en el mundo, en este caso, ¿verdad? La unión entre los cristianos. Podemos hacer ese programa. Puede ser un buen tema. Esta iniciativa, pues, es en ese contexto, en el contexto de un movimiento ecuménico. Y cuando hablamos sobre esta encíclica, es como una especie de antecedente, aunque la encíclica no tiene que ver con el domingo climático, simplemente estamos diciendo, hablando del interés dentro del cristianismo que hay respecto a este tema del cambio climático, y en ambos, tanto en la encíclica papal como también en esta iniciativa, hay un elemento común y es elemento del domingo. Yo me atrevería a señalar que aunque la encíclica no aborda el tema del domingo climático, sirve de trampolín para la propuesta del domingo climático, puesto que la denominación católica también está empujando este proyecto unido a otras denominaciones. Y no es curioso que así como la encíclica conecta el domingo con el clima, el domingo climático hace precisamente lo mismo. Sí. Es una manera, incluso a mí me llama mucho la atención que dice así como el sábado judío. Así que le atribuyen el valor espiritual o sustancial del sábado y lo incorpora a un día. Eso es un malabar teológico interesante porque las escrituras no hacen eso en ninguna parte. Sí. En ninguna parte de las escrituras al domingo se le atribuyen estas cualidades. Cuando se dice que es el día de la resurrección, pues ya eso es innegable porque Jesús resucita el primer día. Pero eso tampoco implica otras cosas que se le están atribuyendo. Ahora, David, me gustaría señalar que en algunos sectores, algunos movimientos dentro de nosotros,
han querido conectar una inminente ley dominical con estas declaraciones de la encíclica Laudato Si. De hecho, Laudato Si, quizá la gente no sabe qué significa, pero es una expresión que significa alabado sea, alabado sea. Y es una frase que ha sido tomada de una declaración de San Francisco de Asís en un cántico que se llama Canto a las Criaturas, donde él alaba a Dios mientras medita en la bondad del sol, el viento, la tierra, el agua y otras fuerzas. Cada encíclica toma su nombre de la frase con la que comienza. Eso es bueno que la gente sepa ese detalle porque es un dato interesante. Pero sí hay una encíclica, Dauri, donde se asocia el domingo con una legislación dominical. Y es la Carta Apostólica Dies Domini, que fue escrita por Juan Pablo II. Nota, por ejemplo, cómo dice esta declaración. Cuando la Iglesia a lo largo de los siglos ha legislado sobre el descanso dominical, ha considerado sobre todo el trabajo de los siervos y de los obreros, no porque fuera un trabajo menos digno, respetuoso respecto a las exigencias espirituales de la práctica dominical, sino porque era el más necesitado de una legislación que lo hiciera más llevadero y permitiera a todos santificar el día del Señor. Estamos hablando de legislación asociada al domingo a nivel eclesiástico. Eso se comprendería, pero el hecho es que sigue diciendo, a este respecto, mi predecesor León XIII, en la encíclica Rerum Novarum, presenta el descanso festivo como un derecho del trabajador que el Estado tiene que garantizar. Esta encíclica se acercó más a lo que dentro de nosotros se denomina ley dominical, o en la historia del cristianismo. Por eso termina la encíclica diciendo en el inciso 67 que es natural que los cristianos procuren que incluso en las circunstancias especiales de nuestro tiempo, eso es bueno comentarlo porque no permite una legislación a las circunstancias actuales de este tiempo, pero dice ahí que la legislación civil tenga en cuenta el deber de santificar el domingo. La cita queda en la parte final allí como una evidencia de que esta carta sí parecía propiciar o empujar una legislación dominical. Pero hay que reconocer también que toda enseñanza católica, por cuanto concibe el domingo como día de reposo, siempre tiende a asociar el domingo con cualquier elemento de momento. Que sea. No necesariamente por eso hay que ver una ley dominical en cada declaración que asocia una teología particular con el domingo. Y cabe destacar, Héctor, cuando hablamos aquí de ley dominical en relación con la Iglesia Católica, es debido a que al principio, en el siglo IV, cuando la iglesia perseguida pasa a ser la iglesia del Estado y Constantino hace o dicta la primera ley dominical, que fue que todos pudieran descansar ese día por otras razones. Los paganos adoraban al sol ese día, los cristianos, pues, aunque ese no era el día de descanso per se ordenado por la palabra de Dios, por la Biblia, pero pues se reconocía como un día de la resurrección de Jesús. Esa primera ley dominical que fue dada por Constantino y que luego nosotros podemos ver que la iglesia cristiana toma el poder del Estado. Si tú notas, todavía hoy, Héctor, unos 1700 años después, esa iglesia sigue siendo un Estado. El Vaticano es un Estado político. Y a veces tú no sabes cuándo habla como iglesia o cuándo habla como Estado, pero están las dos combinadas. Cuando tú hablas aquí de una legislación, estás hablando de una ley que se impone, ¿entiendes? Desde ese punto de vista, presentamos la incidencia que tiene el asunto del domingo climático con legislaciones religiosas, en este caso cristiana, y cómo tanto los protestantes y los católicos pues están unidos. La mayoría de protestantes, porque nosotros somos protestantes también, pero no guardamos el domingo, sino el sábado. Pero podemos ver aquí por lo menos un elemento común que une a ambos grupos. Y qué forma más interesante, Héctor, de
hacer o contribuir o estar de acuerdo con los poderes políticos y mundiales de que queremos el bien común en este asunto del cambio climático. Bien, Vamos a ir a la última pausa. Vamos a esta última pausa y regresamos de inmediato para compartir otra información importante. Adelante. Estás escuchando Fe y Sociedad, un programa de análisis de temas de actualidad a la luz de la Biblia. Cuando se habla de la ley dominical, generalmente se conecta rápidamente con Constantino y se piensa en el año 321, donde se emitió el decreto. Sin embargo, ese decreto no cerraba todos los negocios ni todas las instituciones. Uh-huh. Paraba tampoco detenía todo el trabajo, pero tampoco era un decreto que declaraba al domingo como día de descanso para la iglesia. Y esto es interesante porque, Sí. por ejemplo, Justo González, en una obra que de hecho indica la observancia dominical en la historia del cristianismo, este librito se llama Breve Historia del Domingo, descubre el gozo de la celebración del Día del Señor. Y en la página 73 y 74, Justo González reconoce, este historiador de origen cubano, que el domingo nunca fue considerado día de descanso por la iglesia cristiana, sino hasta el siglo IV. El domingo era ya un día de adoración en los tiempos de Constantino. Eso es cierto. Los cristianos se reunían los domingos por conveniencia para adorar, pero también lo hacían cualquier otro día. Y de manera especial la iglesia nunca dejó, grupos de cristianos tampoco dejaron de reunirse en sábado. Ahora bien, pero ese asunto de considerar el domingo como día de reposo, día de descanso propiamente, que ocurre en el siglo IV, viene a ocurrir a partir del sínodo de la Odisea, que ocurrió unos 60 años después del edicto de Constantino del año 321. Así que, aunque el cristianismo hoy tradicionalmente considera el domingo como día de descanso, a ciencia cierta no lo fue sino hasta el siglo IV. Por lo tanto, esa noción de que el domingo se hereda como día de reposo para la iglesia cristiana en lugar del sábado no tiene ningún fundamento. Esa última parte, ¿qué es lo que no tiene fundamento? No tiene fundamento la idea de que el domingo es el día de reposo que sustituye el sábado de la Biblia. Porque el domingo llega a ser considerado día de descanso por la iglesia solo a partir del siglo IV, unos 60 años después del decreto de Constantino. Así que aunque era un día en el que los cristianos se reunían y adoraban, incluso algunos entienden que al amanecer de ese día, el cristianismo se reunía no porque entendía que ese era el día de descanso. Sí, pero bueno, ese es el argumento de Justo, del autor que has presentado, pero yo he leído en otros documentos y de origen católico, protestante, un argumento contrario a eso, de que sí, de que los cristianos pues hicieron ese cambio porque Cristo resucitó en domingo y ahora es una nueva creación y por tal razón ahora hay de guardarse. Aunque la historia, ¿verdad?, nos diga algo diferente, pero hay diferentes ideas respecto a la validez de eso. El hecho es que la observancia dominical tiene todo un aparataje apologético a favor. Correcto. Y se pretende justificar citando documentos antiguos, pero cuando se analizan te das cuenta que el domingo no era considerado día de reposo. Era un día sí en el que adoraban a Cristo por haber resucitado ese día. Eso es correcto. Se va conformando toda una estructura teológica a favor de eso. Pero no es hasta el sínodo de la Odisea, 60 años después del decreto de Constantino, cuando se le da ya ese calificativo propiamente de día de descanso. Got it. Okay. Bueno, Dario, en el tiempo que nos queda, tenemos que hacer una reflexión sobre este tema del domingo climático, si esto tiene algunas repercusiones a la luz de los eventos finales, como nosotros lo vemos. Ya, nuestra perspectiva, Héctor, como hemos mencionado en otros temas, nuestra perspectiva escatológica, nosotros tenemos que la adoración en domingo será un punto, una piedra de toque en el desenlace final de los eventos que llevarán a la segunda venida de Cristo Jesús. Y nosotros creemos que Apocalipsis 13, por ejemplo, nos habla acerca de eso. Nosotros creemos que los dos poderes que se encuentran allí, las dos bestias que se encuentran allí, van
en un trabajo mancomunado para imponer una forma, una ley, una legislación que obliga a todos los seres humanos a guardar el domingo en vez del día de descanso, según la Biblia, que es el sábado. So, esa es nuestra cosmovisión respecto al cumplimiento de las profecías, especialmente Apocalipsis capítulo 13. So, de hecho, el sábado tiene una relación más directa y estrecha con la creación que el domingo. Perfecto. El domingo. Claro que sí. Claro. Por ejemplo, la encíclica Laudato Si, a semejanza del sábado, le atribuyen cualidades al domingo que la Biblia no le da. Perfecto. Todo a raíz de ese razonamiento se puede conectar con la creación. En otras palabras, Héctor, si hay alguna idea en favor del cambio climático o del medio ambiente para ser conectada con la creación, está enlazada con el sábado y no con el domingo. Exactamente. De por sí el domingo, por ser el primer día de la creación y por ser el día de la resurrección que Cristo asciende al cielo, es un día que refleja actividad redentora, actividad divina, no descanso, no cesación. Y entonces la creación en la condición que está amerita un descanso, una cesación, que le permita tener un respiro. Y creación y cesación solo coinciden en el mandamiento del sábado. Claro, claro que sí. Es cierto, Héctor, hay algunos países de Europa, por ejemplo, que es prohibido abrir los negocios en el día domingo. Sí, hay legislaciones dominicales. Hay legislaciones dominicales. Ahora, el asunto que queremos ver acá tiene que ver con esa imposición y cuáles son algunos de los argumentos que pueden ser usados para que eso pueda ocurrir. Y bueno, digamos, está la excusa del cambio climático. Tenemos que hacer de alguna forma para que la Tierra descanse un día, para que los seres humanos descansen un día. Y si podemos lograr estar de acuerdo los gobiernos de todos los países, y lo que se hace, por ejemplo, en las Naciones Unidas, en la Organización de las Naciones Unidas, esos acuerdos que se hacen para contribuir, en este caso, a la no emisión de gases de efecto invernadero. O sea, todos los acuerdos que se hacen en favor del cambio climático, ¿por qué no aceptar una idea de que, digamos, el domingo que todo cese? Eso puede contribuir a que podamos alcanzar el propósito que nosotros tenemos. Sin embargo, Dari, me gustaría señalar que si bien muchos de nosotros puede desorientarse queriendo ver una ley dominical en cada cambio que se produce decisivo en la historia de la humanidad, también hay que ver que las mismas encíclicas que de pronto hablan a favor del domingo lo hacen por razones diferentes. Perfecto. La de Juan Pablo II en ningún momento, Dies Domini, se preocupó por el medio ambiente. Lo decía en base a una reflexión teológica del sábado. Claro. Y esta se agarra del cambio climático y lo utiliza como justificación para replantear un tema. Yo pienso que el mismo error que se comete en diferentes áreas teológicas fuera de la iglesia se reproducen de manera microcósmica dentro de algunos movimientos dentro de nosotros. Así es asociar, porque ahora el cambio climático es un problema, pero antes de este tema era la pandemia, el COVID, la vacuna. Y eso no dio ningún resultado y ahora estamos en la misma y hemos vuelto al tema del cambio climático porque es el tema que prevalece. Y puede haber diversas opiniones. Por un lado, Héctor, debemos nosotros cuidarnos de no ver en todo lo que se dice respecto al domingo, hay una ley dominical, ¿sabes? No, tratar de evitar eso. Al mismo tiempo, o sea, la otra cadera de la moneda, es no perder de vista que la profecía va hacia su cumplimiento. Y es evidente de que cualquier argumento puede ser usado para llevar a cabo o legislar ciertas cosas. ¿Me voy a entender? O sea, cualquier argumento se puede usar para legislar. Por ejemplo, en el asunto, cuando tuvimos la pandemia, pudimos ver que el mundo puede ser dominado fácilmente.
sea, las personas pueden ser dominadas fácilmente, solamente crea un asunto de temor. No estoy diciendo que eso fue lo que pasó en el COVID, durante el COVID. No, pero el hecho de que en pero la pandemia el Estado tomó una decisión que nos dejó en casa y la gente se fue a su casa, indica claro, que el Estado puede legislar, claro tomar que sí. decisiones que nos digan a nosotros qué hacer, cuándo salir y no salir. Claro. Entonces, todo eso nos dice a nosotros que, aunque es cierto, debemos tener cuidado de no ir a los extremos o ser demasiado sensacionalistas. Por otro lado, estar atentos, ¿verdad? A mantener ese balance, Héctor, mantener ese balance. Mira, cuando llegamos a Apocalipsis, yo sé que estamos llegando al final, pero voy a dar este dato aquí en un par de minutitos o un minutito y pico. Cuando pensamos en una crisis antiley, antisábado en el libro de Apocalipsis como evento final ya de la última crisis, no estamos hablando de una hipótesis ni de una suposición. Estamos diciendo, por ejemplo, cuando tú lees Apocalipsis 13, capítulo 13, versos 4 y 5, que hay un poder llamado el dragón y la bestia que violentan el primer mandamiento que prohíbe no tener dioses, imponiéndose ellos como deidades a la humanidad. El segundo mandamiento prohíbe la adoración de imágenes. Sin embargo, la bestia erige una imagen que debe ser adorada. Es decir, la criatura asume una posición divina y procura adoración. Eso según Apocalipsis 13:15. El tercer mandamiento prohíbe, por ejemplo, tomar el nombre del Señor en vano. No obstante, la bestia está llena de blasfemia y blasfema el nombre de Dios. Apocalipsis 13:1, versos 5 al 6. Y el cuarto mandamiento sale a relucir en el primer mensaje angélico, porque el llamado a adorar a Dios se hace en base a que Él creó cielo, la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Pues precisamente el cuarto mandamiento en el verso 11 dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar. De manera que gramaticalmente los pasajes conectan con verdades de la ley de Dios. De manera que en Apocalipsis sí tenemos una crisis anti-ley, anti-día de reposo, que en su momento tendrá efecto. Pero no podemos ver eso en cada cosa de manera sensacionalista, como corriendo antes de caminar. Así es. Entonces, que Héctor, podemos llamar a la reflexión para que podamos ser balanceados y podamos saber de que sí, Dios nos ha dado una responsabilidad y qué más que el día sábado que Dios nos ha regalado para que nosotros podamos no solamente descansar físicamente, espiritualmente, emocionalmente, pero también para contemplar la naturaleza que Dios ha hecho por nosotros, para nosotros, y las cosas bellas que Él ha hecho a nuestro favor, y poder alabarle a Él, glorificar su nombre por lo que Él ha creado, que es la creación, un tema de alabanza en el Apocalipsis y en toda la Biblia, exaltar a Dios como creador. Llamamos a todos a que podamos unirnos en esa alabanza, en esa responsabilidad que tenemos delante de Dios. Hablar del domingo climático bien sería el equivalente de un sábado climático, que sí tiene fundamento bíblico. Nosotros creemos que es necesario que se produzca, que la tierra experimente también un descanso de la actividad humana en periodos específicos. Pero realmente ante una sociedad industrializada, incompetencia geopolítica, política y económica mundial, no va a ser posible. Creemos que es mucho lo que podemos hacer y estamos obligados a hacerlo. Sin embargo, también estamos obligados a estar apercibidos de muchas falacias que se utilizan como fundamento para desarrollar proyectos políticos o sociales o religiosos. Las Escrituras nos invitan a nosotros a apegarnos a la revelación bíblica, a ser fiel a los mandamientos de Dios y a tener una relación genuina con Cristo Jesús. Ojalá que el programa de hoy nos haya ayudado a nosotros a entender realidades que sí están ahí, pero también otras que se unen a esas realidades que no son o que no pasan o no pasarían la prueba del tiempo. Hemos llegado al final de nuestro programa y queremos invitarle para la próxima entrega. Y con ello queremos decir que si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, escríbanos al correo electrónico que aparece en pantalla, faithsociedad7@gmail.com, faithsociedad7@gmail.com. Será entonces hasta la próxima entrega. Que Dios le bendiga. Dios les bendiga. Hasta la próxima entrega. Que Dios te bendiga.